Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Vandenberg, soy profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal, cuyo titular es el doctor Miguel Namascuez, y la idea es comenzar a hacer una descripción de cada uno de los artículos de la unidad número 7 que ya habíamos iniciado en el primer día de clases, delitos contra la libertad. Así que van a ir recibiendo cada uno de los audios respecto de cada artículo en particular. Luego las consultas o dudas que tengan las podremos evacuar por el aula virtual, como hemos anticipado los días previstos en el cronograma. Bueno, artículo número 143, donde ingresamos al estudio de los delitos contra la libertad en el supuesto específico en que el autor es un funcionario público. Habíamos hablado cuando dimos el inicio al tema en cuanto a la privación ilegal de la libertad, que existía siempre también una forma legal de privar de la libertad. Esto eran las detenciones ejercidas legalmente tanto por los agentes de la fuerza pública como las sentencias condenatorias como privación de la libertad por excelencia. En estos casos, en el artículo 143 que están previstos, son aquellos delitos que, por ser cometidos por funcionarios públicos con capacidad para detener personas o para mantener a personas detenidas, se las considera abusos funcionales. ¿Por qué? Porque si bien tienen la capacidad funcional de detener o de custodiar personas detenidas, cometen abusos en sus funciones al privar de la libertad o a mantener privados de la libertad a personas que no corresponde o diversas circunstancias. Por lo cual el autor, el sujeto activo, siempre debe ser un funcionario público con competencia para privar de la libertad o ejecutar la privación de la libertad de una persona legalmente detenida. El inciso primero que nos marca el artículo 143 es aquel en el cual un funcionario retiene a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. La retención indebida en detención o prisión es un delito que en realidad se los conoce como aquellos que se cometen dentro de la esfera de las omisiones. O sea, es un delito de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque comete el delito quien retiene a un detenido que ya estaba legalmente y además omite la liberación de ese detenido que ha sido decretada o ha sido ordenada. Como dijimos, el sujeto activo es un funcionario que puede ser director de establecimiento carcelario, comisario con detenidos, funcionario policial, y el sujeto pasivo es una persona detenida en función de una norma legal. Cuando el sujeto activo o el agente es un juez, la figura queda desplazada por aquella prevista en el artículo 270 del Código Penal, que lo van a ver luego en la unidad correspondiente a los delitos contra la administración pública. ¿Cuándo se consuma este delito? Este delito, este inciso primero del 143, se consuma al momento en que surge la obligación de liberarlo que se está incumpliendo. O sea que el sujeto activo sabe y conoce la situación que le surge en cuanto a que tiene que liberar al detenido, sin embargo lo mantiene detenido, lo mantiene y lo retiene en detención. Luego tenemos el inciso segundo del artículo 143. El inciso segundo es aquella figura en la cual se prolonga indebidamente la detención de una persona. El presupuesto es que haya habido con anterioridad una detención legítima y que haya existido la obligación de colocarlo a disposición del juez competente. ¿Qué significa esto? Esto significa que el funcionario, generalmente funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad, detienen a una persona legalmente, pero no comunican esta situación al juez o fiscal, depende el sistema procesal que estemos hablando, sea sistema federal o sistema de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para lo que a nosotros nos compete, no comunica al juez sobre la detención. Tengan en cuenta que
¿cuál es el fundamento de comunicar al juez sobre la detención? El fundamento de esta comunicación es el control judicial de toda medida de coerción. Eso es un derecho que surge o emana del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el derecho de defensa, en que toda persona detenida tiene derecho a que sea revisada esa detención por parte de un juez competente. Acá el funcionario no comunica al juez, con lo cual el juez no puede, o el fiscal no puede, evaluar si está bien o mal detenido. De ahí la necesidad de castigar o sancionar a los funcionarios policiales que en abuso de esta facultad de detención no permiten el control judicial. En nuestros códigos procesales generalmente se establece tiempos mínimos para comunicar al juez o al fiscal interviniente de la detención de una persona. Generalmente se dice en forma inmediata. No existe un número de horas de lo que es la inmediatez de comunicación, pero sí existe un límite a los cuales las fuerzas de seguridad o policiales pueden mantener a una persona aprehendida o detenida, sea por distintas actividades que deban llevar a cabo, como determinar si esa persona posee algún tipo de restricción judicial para que permita coartar la libertad, pero siempre es inmediata, y más hoy en día con los medios tecnológicos al alcance de toda la población, esto surge en forma inmediata. O sea, saber si una persona está detenida o no lleva más que un par de horas o un par de minutos, no, depende en dónde estemos ubicados. Entonces el delito es no comunicar al juez sobre la detención. En el inciso segundo, obviamente estas figuras, tanto los que venimos hablando, son siempre figuras dolosas, o sea que el funcionario conoce la situación, pese a lo cual comete la conducta indebida. En el inciso tercero es la incomunicación indebida. Habla el 143, inciso tercero, de aquel funcionario que incomunicara indebidamente a un detenido. ¿Qué significa incomunicar a un detenido? Incomunicar a un detenido es imposibilitarle que mantenga contacto con el exterior, con las personas del exterior, sea mediante cartas, mediante mensajes, mediante llamadas telefónicas o directamente por el contacto personal de transmisión de la palabra. ¿Qué pasa? ¿Existe la incomunicación? Sí, existe la incomunicación. En los códigos procesales se permite incomunicar a una persona detenida. Siempre es la excepción la incomunicación, por cuanto la regla es que toda persona detenida esté comunicado. Para que haya incomunicación de un detenido, eso tiene que estar dispuesto por el juez o el fiscal interviniente, según sea el código procesal que estemos hablando. ¿Para qué se realiza la comunicación? Generalmente se realiza para evitar que esta persona mantenga contacto con otros cómplices, para frustrar investigaciones, para que puedan consumar el delito haciendo desaparecer las pruebas o haciendo uso del botín o del producto del ilícito, y de esa manera se lo incomunica para poder proseguir con investigaciones sin que los demás partícipes o cómplices o interesados tomen conocimiento de esa detención. Entonces, el funcionario que incomunica indebidamente comete delito porque no está ejecutando una orden, porque esto no ha sido dispuesto por un juez, además de no tener competencia para incomunicarlo. Esta incomunicación tiene que ser indebida e ilegal. Tengan en cuenta que para los abogados nunca rige la incomunicación del detenido. ¿Por qué? Porque el abogado de esa persona que va a ser conducida ante el juez para declarar tiene el derecho de comunicarse con él previo al momento de recibirle la declaración para establecer estrategias y lineamientos de defensa. Con lo cual, para
aquellos de ustedes que decidan dedicarse al derecho penal sepan que si tienen que asistir a alguna persona y concurren a una comisaría o a un lugar de detención donde les dice que esa persona está alojada para ser trasladada o para ser llevada ante el juez o el fiscal para declarar, el abogado siempre se puede comunicar con él pese a que esté la orden de incomunicación. O sea, para el abogado particular no rige la incomunicación. Solamente para el abogado particular, ya les dije, en uso y en ejercicio del derecho de defensa. Para finalizar el artículo 143 vamos a comenzar con el inciso cuarto. El inciso cuarto es el inciso que se conoce como recepción indebida. Se castiga aquí al alcalde, al jefe de establecimiento carcelario destinado a alojar detenidos, que recibe a una persona sin tener una orden legal para alojarla allí. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la orden legal? La orden legal es una sentencia condenatoria o testimonio de sentencia condenatoria o una comunicación del juez para alojar a esa persona por un tiempo determinado para cumplir una pena. Esto es la recepción indebida. ¿Qué significa esto? Que el titular del establecimiento de detención, que es el jefe del establecimiento penal o el que lo reemplace en ese momento, sea definitiva, transitoria o accidentalmente, que recibe a un detenido sin verificar los presupuestos legales que significan controlar que esa persona ha tenido o viene a ser ingresada con un testimonio de sentencia condenatoria. O sea, es inobservar la formalidad de controlar el testimonio de sentencia. Obviamente, el detenido tiene que ser acompañado por el testimonio de la sentencia condenatoria del juez, que el funcionario no la controla, no la exige, no la reclama, con lo cual lo está alojando, violando su deber en la función, que es controlar la orden legal para alojarlo. El sujeto activo, como dije, era el jefe de prisión, el que está obligado a comprobar la presentación del testimonio de sentencia. El dolo, en este caso, requiere un conocimiento de la ausencia de testimonio, o sea, sabe el sujeto activo que no está el testimonio de sentencia, que no lo han traído y sin embargo lo está alojando. El inciso quinto del 143 se refiere a aquel alcalde o empleado de las cárceles de detenidos de seguridad que recibe a un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Qué significa esto? Existen dos tipos de establecimientos para alojar personas detenidas. Primer tipo es aquellos establecimientos que alojan a las personas condenadas, o sea que son personas condenadas con testimonios de sentencia condenatoria firme, con el cual se alojan a cumplir una pena, según las leyes que regulan la ejecución de la pena, tanto federal como provincial. Nos deberíamos referir a establecimientos distintos, unos para condenados y otros para procesados. ¿Quiénes son los procesados? Aquellas personas detenidas con auto de prisión preventiva que aún no tienen sentencia condenatoria firme, con lo cual respecto de ellos les rige el principio de inocencia. Sin embargo, la realidad tanto de nuestra provincia como de el Servicio Penitenciario Federal es que muchas veces ello no se controla, no se respeta y a veces encuentran en un mismo establecimiento o en pabellones similares personas condenadas como procesadas, o sea, personas con condena firme y otras personas sin condena firme. O sea, no existe una infraestructura real que pueda diferenciar. Si bien hay algunos establecimientos solo destinados para condenados firmes, muchas veces por la necesidad y atento al exceso de sobrepoblación carcelaria, ustedes
imagínense que en nuestro país hay más o menos 100.000 detenidos, 100.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 50.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires. O sea, 100.000 en todo el país, 50.000 de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires tiene una capacidad real para alojar a unos 25.000 internos. Con lo cual tenemos una sobrepoblación o superpoblación del 100% de la capacidad real. En el orden federal esta superpoblación está en el 12%. O sea, ellos no tienen tanto problema de edilicio como nosotros, pero bueno, esa es la realidad. Aquí lo que se está castigando es el recibir a una persona en un establecimiento sin la orden de detención, o también alojarla en un lugar reglamentariamente indebido para esa persona, o sea, sea por la calidad de detenido, por su condición, por sus condiciones personales, pues su edad, su historia criminal, o sea, no está permitido mezclar o juntar a las personas primarias, o sea, aquellos que inicialmente ingresan al delito con los reincidentes. Bueno, un montón de situaciones que se encuentran previstas en la Ley de Ejecución Penal, en la cual se determina el lugar y condición de alojamiento de cada uno. Bueno, volvemos al 143. Como decía, el inciso cuarto, el dolo requiere conocimiento de la ausencia de testimonio, y en el inciso quinto, como estábamos hablando, acá se castiga al funcionario que recibe a una persona detenida sin orden de autoridad competente. ¿Qué es esto de...? Estamos diferenciando, en el inciso cuarto hablábamos de una prisión, o sea, organismo destinado, establecimiento destinado a cumplir condenas. Aquí estamos hablando de cárceles de detenidos y de seguridad, o sea, podemos hablar tranquilamente hasta de una comisaría de la policía con capacidad para alojar detenidos. Aquí ya se alojan detenidos que no necesariamente se encuentren condenados, o sea, pueden ser detenidos por investigaciones penales. Pero ¿qué pasa? Acá el titular de la seccional o de la comisaría o del establecimiento de la alcaidía, por ejemplo, puede ser, aloja al detenido sin tener ningún tipo de orden de autoridad competente. ¿Y quién es el que puede ordenar la detención de una persona? El fiscal, el juez de cada departamento judicial, sea que hablemos de la justicia provincial, o el juez federal, sea que hablemos de la justicia federal. La orden de detención hasta puede ser emanada en forma verbal, o sea, telefónica o personal, la orden de detención, y luego esa orden de detención que dispone el fiscal en la inmediatez del hecho es convalidada por el juez de garantías en la provincia de Buenos Aires, que controla los presupuestos de esa detención y convalida o no la detención de una persona. Si convalida la detención, la persona sigue detenida; si no la convalida, deberá inmediatamente ser puesta en libertad. Acá lo que se está castigando es al el titular del establecimiento, que lo recibe sin ningún tipo de orden de detención. Existe una excepción que lo prevé el código, que es el caso de flagrancia. ¿Qué significa la flagrancia? La flagrancia significa que una persona es detenida en el momento mismo de cometer el delito, o momentos, instantes inmediatos posteriores, o cuando es perseguido por el clamor público. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona cometió el delito e inmediatamente es detenida. Puede ser detenida tanto por personal policial o de seguridad, como por los particulares. O sea, el flagrante delito habilita a cualquier ciudadano a detener a una persona y entregarlo a las autoridades porque ha sido sorprendido cometiendo un delito. Esta detención de flagrancia, cuando es alojado en una seccional o comisaría o establecimiento de fuerza de seguridad, elimina este tipo penal, por cuanto el titular del establecimiento lo aloja para luego ponerlo a conocimiento o poner en conocimiento del fiscal o juez competente. ¿Tá? Acá también el dolo requiere el conocimiento por parte del titular de la ausencia de orden de detención. Y por último me queda en este inciso quinto
aclararles que el error en cuanto al conocimiento de la o ausencia de la orden por parte del funcionario elimina la culpabilidad. O sea, este delito se exige también el dolo necesario, con lo cual si hay error en los presupuestos legales del tipo, elimina la culpabilidad. Bueno, vamos al último inciso, que es el inciso sexto, que es la omisión de hacer cesar la detención ilegal. Aquí, en el inciso sexto del 143, se castiga al funcionario competente que tenga noticias de una detención ilegal y que omite, retarda o rehúsa hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad. ¿Quién es el sujeto activo? El funcionario competente, que conoce esta ilegalidad y sin embargo retarda o hace cesar la detención, sea el comisario, sea el jefe de policía departamental, o sea el titular de la unidad donde fue introducido el detenido, y que omita hacerla cesar, o también puede ser que omita dar cuenta a la autoridad que debe resolver. ¿Quién es la autoridad que debe resolver? El juez competente. El juez competente de ese turno, de esa jurisdicción. Bueno, aquí finaliza el artículo 143 y en el 144, que son los agravantes comunes del 143, nos remite a aquellos agravantes del 142, incisos primero, segundo, tercero y quinto, elevando el máximo de la pena prevista a la de 5 años de prisión. Son agravantes comunes del 144, agravantes comunes que remiten al 142. Bueno, vamos ahora con el artículo 144 bis. El 144 bis es una norma en la cual seguimos en la línea en la cual el autor es funcionario público, con lo cual seguimos hablando de excesos o abusos funcionales. 144 bis. Acá nos trae tres supuestos de 144 bis, siempre referidos a las detenciones producidas por funcionarios capacitados y autorizados a ejercer la detención legal de una persona. En el primer inciso, 144 bis, inciso primero, nos habla de una privación ilegal de la libertad, como la del artículo 141, pero en este caso lo ilegal no es la privación en sí, sino que lo ilegal es el abuso que comete el funcionario al ejercer esta detención o al producir esta detención. ¿Por qué? Porque habíamos hablado cuando explicamos el artículo 141 del Código Penal que la privación de la libertad podía ser legal o ilegal. Bueno, que cuando era ilegal estaba sancionada en el artículo 141. Aquí lo que hay es una privación abusiva de la libertad. O sea, el funcionario que ejercita la detención está legalmente habilitado para producir la detención de una persona. Sin embargo, tanto sea por un exceso de competencia, por un exceso funcional, por falta de presupuestos para proceder o por ausencia de requisitos formales, produce una detención que se torna abusiva, con lo cual se torna delictiva. O sea, es una conducta típica del 144, inciso primero. ¿Qué significa defecto de competencia? Dentro de estos cuatro supuestos que se había mencionado el inciso primero. Es que el funcionario que produce la detención no se encuentra autorizado, sea por su estado, por su jurisdicción, por su condición o por las normas, para producir esa detención. O sea, el funcionario sabe que no puede detener a esa persona, sin embargo lo hace. ¿Qué significa exceso funcional? El exceso funcional significa que el funcionario tiene ciertas cualidades, ciertas capacidades para detener a una persona o para proceder a su detención. Sin embargo, aquí excede
Y generalmente lo que notamos es que el funcionario comete o produce esa detención sin motivo alguno, o sea, a ver, abusando de su calidad de funcionario. Y en estos casos se traduce en un menoscabo hacia la víctima, hacia la persona, que obviamente atenta, como ya lo venía diciendo, contra la norma básica del artículo 18 de la Constitución, que son el derecho al derecho de defensa y el derecho a la libertad. Otro de los aspectos, había dicho defecto de competencia, exceso funcional, falta de presupuesto y ausencia de requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos formales? Cada vez que se produce la detención de una persona, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en el Código Federal, se debe proceder a elaborar un acta de detención, donde se establezca el lugar, la fecha, la hora, quiénes son los funcionarios que intervienen en el acta, el motivo por el cual se produce la detención, como así también, siempre que exista la posibilidad de hacerlo, la concurrencia de testigos que sean ajenos a la institución o a la fuerza que produce la detención y que puedan dar fe de lo ocurrido y de lo plasmado en dicha acta, como para certificar que esa detención se ha realizado conforme los presupuestos legales. Cuando no existen estos requisitos, el acta de detención, las comunicaciones debidas, se está cometiendo una privación abusiva de la libertad. Para que tengan una idea clara, el 141 es la privación ilegal de la libertad, donde el sujeto activo puede ser cualquier persona. El 144 bis, inciso primero, es la privación abusiva de la libertad, que es muy similar al 141, nada más que aquí en el 144 bis, inciso primero, el sujeto activo siempre es un funcionario público, a diferencia del 141. Aquí siempre es un funcionario público, por eso también la pena conlleva también la inhabilitación, que es excluyente de los funcionarios públicos. Bueno, inciso segundo del 144 bis. Como les decía, el 144 bis tenemos tres incisos. El inciso segundo nos habla de vejaciones o apremios ilegales a las personas en el momento de la detención, y el inciso tercero nos habla de severidades, vejaciones o apremios ilegales, pero a los detenidos que están alojados en un establecimiento de detención. Para hablar de esto vamos a ver qué son las severidades, qué son las vejaciones y qué son los apremios ilegales. Las severidades, para que tengamos una idea, nuestra Constitución Nacional establece que toda persona detenida debe estar resguardada en un lugar seguro, limpio, ya que las cárceles son para seguridad de los presos que se guardan y no para castigo. Cualquier medida que importe un castigo que vaya más allá de la mortificación misma que significa la detención será considerada ilegal y está dentro de este marco normativo que estamos hablando ahora, por cuanto atenta contra la Constitución misma, como así también contra los tratados y pactos internacionales incorporados a la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Tenemos distintos pactos, distintos tratados, convenciones que luego vamos a ir mencionando, que establecen que los detenidos o presos deben ser resguardados, deben ser cuidados en su integridad física, tanto salud física como mental, como condiciones de detención, para que no sufran una mortificación mayor a aquella que significa en sí la detención misma. Bueno, ¿qué es una severidad? La severidad es un trato
que que se ejerce sobre la persona, en la cual se la trata de forma más rigurosa y áspera, que pueden constituir atentados eh, contra su integridad, por cuanto se lo mortifica en forma innecesaria y que le genera una aflicción vejatoria a la personalidad moral del detenido. Eh, Cualquier sanción, cualquier imposición que se le haga a la persona detenida que signifique un mayor menoscabo a su integridad, será considerada como una severidad. Las vejaciones, por otro lado, es un maltrato, un padecimiento a la persona en la cual el sujeto activo eh, le aplica tratos que están destinados a mortificar moralmente a la víctima. O sea, es el maltrato, eh, el, el tratarlo en forma humillante, atacando el sentimiento que tiene el detenido de dignidad o de respeto y que merece simplemente por el solo hecho de ser persona. Es un menoscabo psíquico indigno, eh, que realmente no es necesario. Piensen todos que en el momento de la detención de una persona, todas las leyes y reglamentos que marcan la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad establecen que al producirse una detención se autoriza el uso de la fuerza física y de elementos para ejecutar esa detención, que siempre deben guardar una relación de proporcionalidad y necesidad con lo que es la finalidad de la detención, es decir, de poner la mano sobre el detenido para lograr la reducción y sometimiento de esa persona, pero siempre con un marco de necesidad y racionalidad. Una vez que se logró poner, reducir a esa persona y tenerla sometida, cualquier otro trato que sea físico, moral, que sea eh, vejatorio, tanto puede ser a partir de fuerza ejercida o simplemente de las palabras que se le digan que sean humillantes para esa persona, eh, ingresan en la esfera de este artículo 144 bis y pasan a constituir delitos. O sea, el agente de la fuerza pública está autorizado a ejercer su autoridad y su fuerza en la medida de lo necesario. Una vez que lo redujo, una vez que lo detuvo, una vez que le colocó las esposas, para así decirlo, para asegurar la inmovilidad de sus brazos y sus manos y tenerlo sometido bajo su poder, ya cualquier cuestión que haga ejercicio de violencia más allá de ese punto se torna delictiva. El, Finalmente tenemos aquí un concepto que es el concepto de apremios ilegales. ¿Qué son los apremios ilegales? Los apremios ilegales es un procedimiento que tiende a coaccionar al detenido. Serán tanto las severidades como las vejaciones como las violencias que tienen la intención de obtener del detenido una determinada conducta, sea que diga quiénes son los cómplices, sea que diga qué hizo con el fruto del delito, sea que diga dónde escondió el arma si es que lo utilizó en algún delito, o sea, cualquier cuestión que haga a lograr una determinada actitud de la persona detenida es un apremio. El apremio ilegal es el que está previsto en esta figura. Existen apremios, muchas veces se entienden que pueden ser legales, ¿por cuánto? Porque son realizados con el objeto dentro del ejercicio del poder de policía para
lograr una determinada conducta, pero dentro de los reglamentos, como puede ser, por ejemplo, dentro de una reyerta en un establecimiento carcelario donde se están peleando dos internos que se toman, sea golpes de puño, a punta de elementos cortantes o punzantes, la autoridad policial puede, la autoridad carcelaria puede reducir a esas personas y obviamente va a ejercer fuerza física, va a ejercer violencia para reducirlos, también sería un apremio, pero en ese caso sería legal. Acá estamos hablando de apremios ilegales, o sea, tu ejercicio de fuerza, violencia o vejaciones o mortificaciones ilegales. O sea, y en este caso el apremio ilegal está tendiente a lograr una cierta conducta. ¿Está? Eh, por ejemplo, lograr una delación, una confesión. Esa es la característica del apremio ilegal. Para que tengan una idea del 144 bis, en el inciso segundo y entre el tercero, la diferencia es que en el inciso segundo se castiga al funcionario que ejerciendo un acto del servicio, o sea, por ejemplo, el policía que va a ejercer una detención, al momento de la detención de la persona que no estaba detenida, obviamente que lo va a detener, le ejerce vejaciones, violencias o apremios ilegales. Mientras que en el inciso tercero se le aplican los apremios ilegales, las severidades o las vejaciones a las personas que ya están detenidas. O sea, la diferencia entre el segundo y el tercero es el momento en el cual la persona fue detenida. Bueno, creo que hasta aquí el 142, 144 bis ha sido ampliamente explicado. Y el último párrafo habla de los agravantes que nos remiten siempre al 142. Bueno, nos veremos en el próximo artículo.